Ok, ahora sí podemos iniciar. Hoy, en Ciencias Naturales de octavo básico, como hemos hablado en las clases anteriores de célula, célula animal, vegetal, procariota y eucariota, eh, hoy vamos a hablar un poco no solamente de los organelos de la célula, sino de uno de las partes fundamentales de la célula como tal, tanto animal como vegetal. Esto se ve en las células eucariotas. Y vamos a hablar en el tema número 21 de la membrana plasmática. ¿Ok? Esta membrana plasmática corresponde al tema número 21 del objetivo de aprendizaje número 3. Y vamos a hablar un poco con respecto a qué hace ella, qué hace, qué función tiene y por qué la estudiamos aparte. ¿Por qué no la estudiamos con todas las partes de la célula anteriormente, sino que solamente dimos los rasgos importantes y ahora la estamos estudiando aparte? Porque esto es una de las principales capas, ¿ok? Que separa célula a célula y hace un intercambio con el medio y el interior de la célula. Y es muy importante, este cambio puede ser activo o pasivo, que es ósmosis y difusión, que lo vamos a estudiar en clases posteriores, ¿ok? La membrana plasmática también es llamada membrana celular o membrana citoplasmática. Y es una capa doble de lípidos, o sea, de grasa, que recubre y delimita las células. O sea, ella le da una estructura y delimita la célula dándole un espacio, ¿ok? Cuando se refiere a una doble capa lipídica, se refiere a que es de grasa, es un tipo de grasa que está doble, de manera doble, para separar el entorno y el interior de la célula, ¿ok? Estas dos capas separan esa parte de la célula. Vamos a aceptar a Antonio que va llegando, ¿ok? Para continuar con la clase. Como les venía comentando, esta membrana plasmática o membrana citoplasmática no es visible bajo un microscopio óptico, de esos microscopios que tenemos normalmente en cualquier laboratorio, sino bajo uno electrónico, que son los más especializados, lógicamente, que se utilizan, lógicamente utilizan los científicos para poder estudiar este tipo de estructuras celulares. ¿Okay? Pues tiene un grosor promedio de 7,3 nanómetros cúbicos, o sea, muy pequeñito. Y estas células, en células vegetales y células fúngicas, o sea, en los hongos, la membrana se ubica por debajo de la pared celular. Cuando estudiábamos célula vegetal, nos dimos cuenta que la célula vegetal posee, aparte de la membrana plasmática, una pared celular, como comentábamos, que era como una cerca perimetral. ¿Ok? Eso lo habíamos comentado hablando un poco de la membrana plasmática y la pared celular en célula vegetal. ¿Qué apellido es Stephanie? Acevedo. Acevedo. Ok. Ahora, volviendo al tema, cuando hablábamos de membrana plasmática, también hablábamos de que hay un transporte de sustancias. Y eso lo vamos a ver en clases posteriores. ¿Ok? Sin embargo, esta membrana no es totalmente permeable. Permeable quiere decir que no deja pasar nada, así como los chalecos impermeables que nosotros compramos para la lluvia, para la nieve, etcétera, que sabemos que no atraviesa nada, es como waterproof, ¿ok? Es como esa que repele el agua, o sea, que no atraviesa nada. Eh, Algo así es la membrana plasmática. Es como una capa, ¿ok? Que ella permite el paso de algunas sustancias, por eso se llama permeabilidad selectiva. Y esta es una de las características principales de la membrana plasmática. Es la capacidad de permitir o rechazar el ingreso de moléculas a la célula, ¿ok? Regulando el paso de agua, nutrientes y sales iónicas, manteniendo el citoplasma siempre en condiciones óptimas. Lógicamente, cuando el citoplasma necesita alguna sustancia que está en el medio, como alguna sal, alguna glicoproteína o algún mensajero, ¿ok? La membrana primero detecta si puede pasar o no y qué va a hacer esa estructura dentro de la célula. Y allí es que la deja pasar, es como un peaje, es como un viaje con alcabala, donde la policía te detiene y te dice a dónde vas, qué vas a hacer, todo ese proceso. Algo así ocurre con la célula, ¿ok? Pero esto es para mantener el equilibrio hidroquímico y hidrostático y el pH tanto fuera como dentro de la célula, ¿ok?
normalmente ocurren dos procesos elementales, que uno es absorber las sustancias y otro es expulsar las sustancias. Absorber las sustancias adentro de la célula, a lo cual lo vamos a llamar endocitosis, ¿ok? Y expulsar las sustancias afuera de la célula, eso lo vamos a llamar exocitosis, ¿ok? Endo hacia adentro, tomo, agarro, ¿ok? Y exo, expulso, boto, desecho, que sale de la célula. Eh, Normalmente en el medio también se pueden liberar materiales de desechos metabólicos, ¿ok? Productos, lógicamente, de la respiración celular, como agua, se puede desechar agua, se puede desechar CO2, lógicamente, se puede desechar algún tipo de sustancia química o proteína que se necesita para restaurar mediante el proceso de duplicación celular y síntesis de proteína del núcleo, ¿ok? Del núcleo de las mitocondrias y los ribosomas. Sin embargo, depende de lo que se necesite, es lo que va a hacer la membrana plasmática en esa permeabilidad selectiva de botar o agarrar lo que ella necesita, ¿ok? Una de las partes más dinámicas e importantes es el caso de las células de organismos unicelulares, que emplean la membrana citoplasmática para envolver a los nutrientes o presas o comida. Recuerden que los organismos unicelulares, lógicamente, tienen una sola célula y ellos se encargan de que la membrana plasmática envuelva al organismo que ellos van a comer para obtener los nutrientes necesarios y poco a poco así ir absorbiendo los nutrientes. Sin embargo, en los organismos pluricelulares, eh, esto no pasa, ¿ok? Como nosotros, y para eso es que tenemos como las barreras de defensa o el sistema inmunológico, ¿ok? El sistema inmunológico actúa para hacer eso, para detectar algún organismo que no pertenece a nosotros y atacarlo, ¿ya? No es igual al organismo unicelular. ¿Sí me van entendiendo hasta aquí? Sí. Ok, perfecto entonces. Vamos a ver ahora la estructura. Ya hablábamos un poco con respecto a las funciones. Sin embargo, no es solamente esta clase, faltan clases donde vamos a estudiar bien el transporte, tanto activo como pasivo, de esos nutrientes por medio de la membrana. Pero ahora vamos a hablar primero de su estructura, cómo está conformada. ¿Okay? La membrana plasmática posee dos capas de lípido, como les dije. Son dos capas de grasa, donde una es hidrofílica, o sea, que le gusta el agua, ¿ok? Y la otra es hidrofóbica, o sea, que le teme al agua. Pero estas se contraposicionan, o sea, las hidrofílicas están hacia afuera, ¿ok? Y las hidrofóbicas están hacia adentro, ellas rechazan el agua, así como lo pueden ver acá. Miren, la cabeza hidrofílica de las capas, las bolitas azules, ¿ok? O los círculos azules que pueden observar en la imagen, son las cabezas hidrofílicas, o sea, que tienen afinidad por el agua, ¿ok? Esas normalmente pueden estar en contacto con el agua y no va a haber ningún problema. Pero las colas hidrofóbicas que están hacia adentro, que son estas que están acá, ¿ok? Estas ramillitos que están acá hacia adentro de las esferas azules o de los círculos azules, son las colas hidrofóbicas. Esas colas hidrofóbicas, lógicamente, no quieren el contacto con el agua, ¿ok? O el contacto con el medio. Por eso se forma una doble barrera lipídica, ¿ok? Por eso es que tienen doble membrana, técnicamente es una doble membrana o una doble capa, donde una se posiciona hacia el exterior y la otra se posiciona hacia el interior, dejando la parte que no le gusta el agua hacia adentro, ¿ok? Para así poder tener bien la regulación del transporte, ¿ok? Para que cuando algo atraviese, ellas se den cuenta porque le temen al agua y no les gusta el agua, y así detectan que algo está atravesando la membrana plasmática, ¿ya? Normalmente se forma algo así como un sándwich, ¿ok? Y dichos lípidos son primordialmente colesterol, principalmente fosfoglicoséridos y esfingolípidos, ¿ok? Esos son tipos de grasas que son necesarias. Nosotros normalmente en nuestra dieta básica tenemos ese tipo de grasas, ¿ok? Para poder así reconstituir o poder así
regenerar esa barrera o esa capa lipídica que nosotros tenemos en nuestras células, ¿ok? Sin embargo, también un 20% de esta membrana plasmática no solamente lípidos, no es solamente grasa, también posee unas proteínas integrales que son aquellas que atraviesan la membrana plasmática y proteínas periféricas, que son las que no atraviesan totalmente la membrana. Estas proteínas tienen un papel fundamental, ¿ok? Estas proteínas, tanto la integral como la periférica, cumplen una función específica. La integral, que es la que atraviesa la membrana completamente, se encarga un poco del transporte de sustancias, porque es como un puente, ¿ok? Que hay entre la parte de afuera o la parte hidrofílica, que es la que le gusta el agua, hasta el otro extremo hidrofílico. Y por dentro está el extremo hidrofóbico que no puede tener contacto con el agua. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a explicar con esto. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Sí. Vamos a explicar un poco mejor. Estos dos marcadores o rotuladores son las partes hidrofílicas, ¿ok? Yo los voy a colocar aquí. Estas partes hidrofílicas tienen contacto con el agua por dentro y por fuera. La parte roja es la de afuera y la parte verde es la de adentro, ¿ok? Y en medio de ellos se encuentra la parte hidrofóbica, la que no le gusta el agua, aquí en el centro, ¿ya? Una proteína integral, vamos a aceptar a su compañero para terminar la explicación. Galas, que va llegando, ¿ok? Una separación entre ellos, ¿ok? Allí es donde queda la parte hidrofóbica, ¿ok? La que no le gusta el agua. ¿Qué hace la proteína? La proteína integral, vamos a ocupar otra cosa, otro marcador. La proteína integral es la que atraviesa esa capa para así poder que las sustancias pasen por dentro de él. Es como un túnel, literalmente un túnel, como se puede observar en la imagen, ¿ya? Y ella va a hacer que las cosas pasen de este extremo, ¿ok? Hacia el otro sin tener contacto con la parte hidrofóbica, ¿ok? Y así la membrana no se maltrata, no se degrada y no se daña. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ok, y como se puede ver en la imagen, también se puede observar la proteína integral, es esta roja o naranjo que vemos acá, ¿ok? Donde las cosas que van a atravesar en ese puente no tienen contacto con el interior de la membrana, sino solamente con el exterior, ¿ok? Tanto interno como externo. ¿Sí se puede observar? Sí. Ok. Y las periféricas también cumplen una función, ¿ok? Como glicoproteínas, fosfolípidos, fosfosfingolípidos, etcétera, pero ellas cumplen más función de receptores. Estas cadenetas amarillas que vemos acá arriba, ¿ok? Que son glicoproteínas, glucolípidos, etcétera, sirven de receptores de señales. Eso lo vamos a estudiar muchísimo mejor en cuarto medio, cuando hablemos de adhesión celular y transporte de mensajes. Sin embargo, para resumírselo muy vagamente, esas estructuras son como antenas, antenas que reciben señales del medio, o sea, del medio lógicamente intracelular, y envían señales o mensajes dentro de la célula, ¿ok? Para que estemos claros desde un principio qué función cumple, ¿ya? ¿Sí o no? Sí. Y por último, la membrana celular o la membrana plasmática posee componentes que son azúcares, glúcidos, son mejor conocidos como glúcidos. Recuerden que todos los azúcares son carbohidratos y los carbohidratos son glucosas, ¿ok? Algunos, pero pueden ser polisacáridos o oligosacáridos. Eso tiene que ver en su estructura molecular, ¿ok? Para que no nos confundamos. Sin embargo, estos se hallan en la parte exterior, como les hablé, con las glicoproteínas y los glucolípidos. Sin embargo, estos azúcares representan apenas el 8% de la membrana plasmática y sirven como material de soporte para la comunicación intercelular, que era lo que les estaba explicando. ¿Okay? Sirven como una antena, como un receptor de mensajes para que así pueda comunicarle el mensaje adentro de la célula. ¿Ya?
¿Sí o no? Sí. Miren, aquí microscópicamente podemos observar, lógicamente es una representación gráfica de la membrana plasmática, no es exactamente una foto o una imagen de una natural. Se puede observar, por ejemplo, en esta roja, ¿ok? En esta lámina roja, todas las glicoproteínas de la membrana plasmática, que es la roja, las cabezas hidrofílicas y las colas hidrofóbicas. ¿Sí se puede observar? Sí. Y que es una doble membrana, es como un sándwich, ¿ok? Donde lógicamente tiene la función de delimitar la célula. Entonces vamos a ver las funciones de la membrana plasmática. Sabemos que tiene muchas funciones y la primera es delimitar y definir la célula, ¿ok? Ellos lógicamente contienen todas las células como un muro de contención que crea una pared alrededor de la célula, pero no la debemos confundir con la pared celular. Recuerden que la pared celular solamente existe en las células vegetales. Igualmente la membrana plasmática existe en las células vegetales, pero a diferencia de la animal, la vegetal posee la pared, ¿ok? Sin embargo, tienen funciones similares. Pero esta, la membrana plasmática, tiene la función del transporte de nutrientes, ¿ok? Sin embargo, en esta delimitación de la célula, aparte de definir y proteger la célula, ella se encarga de casos de defensa, tanto para virus, bacterias o cualquier otro organismo que quiera ingresar en la célula, ella no lo va a dejar, ¿ok? Dándole tiempo así de poder eliminarlo o cualquier otra cosa mediante el sistema inmunológico, que era lo que estábamos hablando hace rato. Otra de las funciones principales es la administración de nutrientes. Sabemos que la selectividad de la membrana plasmática, ella se encarga de saber si va a pasar o no va a pasar esa sustancia. Es como un filtro, ¿ok? Que transporta tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, que ya lo habíamos hablado de endocitosis y exocitosis. También, lógicamente, es la preservación de la vida. Una de las principales funciones es el intercambio de fluidos y sustancias entre el citoplasma y el ambiente. Ya sabemos que eso se encarga la membrana plasmática y ella se encarga de procurar una concentración estable de agua y sales minerales, que esto ayuda al nivel de pH o a la regulación de pH dentro de la célula, ¿ok? Y esto es fundamental para el equilibrio electroquímico, ¿ok? El equilibrio electroquímico recuerden que todo dentro de la célula se crean proteínas, hay divisiones del ADN, que es muy importante porque con él tenemos todo lo que conocemos como un cuerpo, ¿ya? Y lógicamente también se encarga de regenerar algún tejido que falte y lógicamente el tejido forma algún órgano, en dado caso, y cumple las funciones específicas de ese órgano, ¿ok? Sin embargo, sabemos también que la membrana plasmática, aparte de delimitar, aparte de administrar quién pasa y quién entra, y aparte de preservar la vida mediante el equilibrio del pH, también se encarga de las comunicaciones celulares a través de los glúcidos que habíamos hablado que sirven como antenas. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y en algunos casos unicelulares, ¿ok? En algunos casos unicelulares o de microalgas, por ejemplo, hablamos de un desplazamiento celular. La membrana plasmática se modifica un poco, no en nuestro caso, ni en el de los animales vertebrados, pero en algunos animales unicelulares, como los protozoarios, por ejemplo, o algunos tipos de hongo también, se desplazan. Este tipo de membrana plasmática se alarga creando como una cola, ¿okay? Creando como un flagelo que ayuda a la locomoción. Es como si le dieran extremidades a la célula, ¿ya? Y queda como una arañita con muchas patitas. Eso es, depende el tipo de membrana plasmática y depende del organismo, ¿ok? A lo mejor es una sola, como la Escherichia coli, por ejemplo, o a lo mejor son varias, como un Blastocitus hominis, ¿ok? Que son estructuras que habíamos hablado en los reinos, no sé si lo hablamos nosotros, sin embargo, ya se las voy a buscar. ¿Okay? La Escherichia coli, por ejemplo, lógicamente causa enfermedades y miren cómo es microscópicamente.
¿Ok? Esto es una modificación, estos flagelos, estos pelitos que vemos acá, son una modificación de la membrana plasmática, ¿ya? Y esa modificación de la membrana plasmática le sirve, aparte de todas las funciones de la membrana que habíamos hablado, que es una barrera, sirve de comunicación, sirve como antena, sirve para el paso de sustancias y saber quién va a pasar y quién no, y para preservar la vida con la regulación del pH, también sirve para crear estos elementos de movilidad, ¿ok? Estos que son flagelos que ayudan a la locomoción de algunas bacterias, algunos animales protozoarios que son microscópicos unicelulares para ayudarlos a moverse, ¿ya? Y habíamos hablado de eso, que a veces uno solo o como el Balantidium coli. ¿Ok? Crea muchas, así como esta que está acá. Miren, crea muchos pelitos, muchos flagelos, ¿ok? Chiquititos, y ayudan a la locomoción de la bacteria. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, ¿Tienen alguna pregunta? yo no tengo. Ok, entonces, como actividad para el día de hoy, vamos a revisar las funciones, ¿ok? Esas funciones que están allí en esa diapositiva, y vamos a hacer un resumen. Ya sabemos entonces que son 4 cosas principales que cumple la membrana plasmática. Delimitación y espacio de la célula, ¿ok? Y protección. Regula el pH, sirve como antena y ayuda a algunos organismos a crear su flagelo para movilizarse. Eso es lo que debemos hacer entonces en la actividad del día de hoy. Resumir esas funciones que tiene la membrana plasmática en todos los seres eucariotas para así poder cumplir con la actividad. ¿Ok? Ya sabemos lógicamente que debemos descargar el archivo, ¿ok? Y llenar la actividad del día de hoy. Se las voy a publicar en el Classroom, que ya la tenía escrita por acá, ¿ok? Para que puedan entregarla hoy a medianoche. Y allí está publicada. ¿Ya? Lunes 15 de junio y podemos ver la actividad del día de hoy. Allí tienen la diapositiva y la clase del día de hoy. ¿Ya? Ya. ¿Tienen alguna duda Ya. con respecto a la actividad, chiquillos? No, está fácil. No. Perfecto, entonces. Entonces, por el día de hoy hemos concluido y nos vemos entonces el miércoles, súper temprano, ¿ya? Que tenemos una clase tipo B. Ya. ¿Sí? Cualquier consulta igual me pueden escribir por el Classroom para ayudarlos, ¿ok? Ok, profe. Con respecto a las actividades antiguas, a las actividades viejas, igual recuerden que pueden entregarlas, ¿ok? Tenían fecha límite, pero igualmente pueden entregarlas cuando las vayan terminando, ¿ok? Ya, Para que vayan haciéndolas, sí. Ujú. ¿ya? Nos vemos entonces el miércoles temprano. Nos Chaito. vemos, chao. Nos vemos, Chao. profe. Chao, profe. Chaito, chaito. Chao. Chao.